Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bienvenido a nuestros estudios bíblicos de los viernes. Esta es la Iglesia Cristiana, la Vid Verdadera. En este día queremos hablar acerca de la locura que incitó un milagro. Quizás podríamos llamarle a quién se le ocurrió la locura, porque vamos a explorar algo que tú has leído un montón de veces, te ha gustado, te ha bendecido, pero lo vamos a ver desde un punto de vista distinto. Hay veces que una idea loca es lo que promueve un milagro espectacular. Vamos sin más preámbulo a escuchar esta disertación en los labios de nuestra maestra Isette Rodríguez. Isette. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por nuevamente estar conectado con cada uno de nosotros en esta noche en nuestro estudio bíblico de la Biblia verdadera, cuyo nuestro pastor es el apóstol Roberto Comesañas. Y en esta noche les quiero traer un pensamiento cortito y al grano. Amén. Yo he estado leyendo este pasaje bíblico que vamos a discutir y hablar en esta noche, y siempre me llama la atención porque aquí vemos, en este pasaje que vamos a leer, vemos a una persona que está en una cama, no se puede mover, y vemos a 4 personas que para mí, en mi imaginación, ¿verdad? En la película, creo que son amigos y lo están cargando y lo están llevando hacia Jesús. Entonces, cada vez que yo leo esta porción, yo me pregunto que si esta persona, el que está postrado, ¿verdad? Si la persona que está postrada fue la persona que le pidió a estos 4 amigos o personas, amistades. Si el que está postrado fue el que le pidió a estos 4 que lo cargara hacia donde Jesús. O me pregunto que si fue él mismo, ¿verdad?, que decidió querer llegar hacia Jesús y le pidió a sus amigos que lo cargaran. Entonces, mi pregunta es en mi cabeza, ¿de quién fue la idea? ¿Verdad? Entonces, vamos a leer en Marcos capítulo 2, de los versículos 1 al 12. ¿Ok? Marcos versículo 2, de los versículos 1 al 12. Y vamos a leer así. Si me ven mirando para este lado es porque tengo mi iPad aquí con mis notas. Por eso estoy mirando mi mirada. Ok, Marcos 2, de 1 al 12. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ok, leímos mucho, okay, pero para entender lo que acabamos de leer, les quiero dar un trasfondo, okay? I want to give you a little background, okay? Si vamos al capítulo 1 de Marcos, vamos a ver qué sucedió antes, okay? So, no lo vamos a leer porque es bien largo, pero quiero que ustedes lo lean en su casa. El capítulo 1 de Marcos, vemos que Jesús acaba de empezar su ministerio, ¿ok? Jesús llega al escenario. Entonces, si vamos a leer en el capítulo 1 de Marcos, vemos que Juan el Bautista está predicando y declarando que viene alguien después de él más poderoso. ¿Okay? Eso se puede encontrar en Marcos 1 de los versículos 7 y 8. Entonces después vemos que Jesús es bautizado y desciende una paloma, right, sobre él y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en que yo estoy complacido, ¿verdad? Estoy parafraseando. Eso se encuentra en los versículos 9 al 11. Entonces vemos que Jesús inmediatamente, Jesús es llevado al desierto a ser tentado. ¿Ok? Esos son otros 10 pesos. Porque aquí, oímos que Dios aplaude a su hijo, lo reconoce, pero inmediatamente es llevado al desierto a ser tentado. ¿Ok? Eso lo podemos ver en los versículos 12 y 13. Después de eso, Jesús entra, después que él sale del desierto, Jesús entra a Galilea. ¿Okay? Y cuando él entra a Galilea, él llama a sus primeros 4 discípulos. ¿Okay? Y les dice, sígueme y te haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejan todo y siguen a Jesús. Right? Eso se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 20. Después de eso, entonces Jesús, vemos que Jesús entra en Capernaum a predicar en la sinagoga y se encuentra con un endemoniado y ahí Jesús lo sana y muchos se quedan asombrados de lo que ellos están viendo. Entonces ahí es donde empieza la fama de Jesús, right? A empezar a regarse por toda la región, all right? Vamos a leer Marcos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 21 al 28. All right. Yo sé que yo le estoy dando como un synopsis bien digerito, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Y porque es necesario, yo creo para mí, para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en el versículo 2, ¿ok? Entonces, los versículos 21 y 28 dicen así, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres,
el santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Ok? So, Jesús entra en Capernaum, ¿verdad? Después que él escogió sus primeros 4 discípulos, entra a Capernaum en la sinagoga, all right? La fama de Jesús empieza a regarse, ¿ok? Entonces, después de esto, vemos que Jesús entra a la casa de Simón y sana a su suegra, ¿ok? Después que salen de la sinagoga, van a la casa de Simón Pedro, se encuentran con la suegra enferma, le traen la suegra a Jesús, le dicen, mira, ella está enferma, él ora por ella, la fiebre le sale del cuerpo, ella es sana, se levanta de su cama y empieza a servirle, ¿verdad? Y después que Jesús sana a la suegra de Simón, esa misma noche, ¿ok? Empezaron a traerle todos los enfermos a Jesús. Ahí vemos el primer culto en la casa, yo creo. Yo me estoy imaginando todo esto, ¿verdad? Todo el mundo dice, espérate, este que sanó, que libertó a este endemoniado en la sinagoga, ahora está en la casa de Simón. Y todo el mundo empezó a llegar allí. Y Jesús pasó la noche sanando, reprendiendo, ministrando. ¿Ok? Dice en los capítulos más abajo, del 35 hasta el 40 y algo, dice que Jesús se levanta muy temprano por la mañana, ¿ok? Y sale al desierto a orar. Van y lo buscan y Jesús dice, ¿tú sabes qué? Vámonos de aquí, vamos a ir a predicar a los lugares más cercanos del área. Entonces Jesús sale y predica. Entonces aquí es cuando nos encontramos. Ahora estamos en el capítulo 2, ¿okay? Que son los versículos clave que yo quiero hablar de ellos en esta noche. Ahora nos encontramos en el capítulo 2, donde dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Okay? Aquí Jesús vuelve, por lo que yo puedo entender del capítulo 1, él vuelve a la casa de Simón. Aquí vemos ahora en el capítulo 2, donde dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Right? Y cuando todo el mundo escuchó que él estaba de vuelta a la casa de Simón, empezaron a reunirse el gentío. ¿Ok? Y todo el mundo empieza a reunirse, quiere escuchar a Jesús. Entonces, no sé si están viendo mi película, ¿verdad? I'm very visual, so I'm imagining, you know, un culto en la casa, ¿ok? Con la gente ahí, y dice la palabra que hay tanta gente que no se pueden acercar a la puerta. They're like literally, yo me imagino que la casa completa está rodeada de gente tratando de escuchar por la ventana, gente preguntando qué es lo que está diciendo ahora. I'm imagining all of that, right? Entonces, cuando Jesús está de vuelta, todo el vecindario lo sabe. All right? Y la casa de Simón, forget it, se llenó. Y hay tanta gente que no cabían todo en la casa y está una gente afuera alrededor, donde quiera, para oír a Jesús, ¿verdad? Ahora, aquí es donde llegan estos 4 cargando a este paralítico, right? Y cuando llegan, no hallan cómo entrar, right? Es como cuando uno llega tarde a la fiesta, o si uno va a un concierto, I've done it, you know, uno llega al concierto y si uno llega tarde, olvídate. El gentío afuera, you're like, okay, how are we going to get in? Right?
Entonces, ¿y qué hacen estos cuatro? Se miran uno al otro y dicen, bueno, no podemos entrar, vámonos, ¿verdad? Ellos no dicen eso. ¿Cuántos de nosotros nos miramos uno al otro y dicen, bueno, at least we tried, okay? Right? They're like, well, okay, we tried, we can't, vamos a virarnos y vamos a volver a nuestras casas. O quizás no nos decimos, bueno, vamos a quedarnos aquí atrás, right? Y miren al paralítico y lo ponen en el suelo y dicen, well, ya este pesa, so vamos a ponerlo en el suelo y vamos, a esperar. No. Me llama la atención la determinación de estos cuatro. Right? Ellos no están buscando algo para ellos, sino ellos quieren asegurar que el que está postrado, el paralítico, en mi mente es su amigo, ¿ok? Ellos quieren asegurar que él llegue a donde está Jesús. It wasn't enough that they were in the area. Okay. No era suficiente que estaban en el área, que estaban, bueno, por lo menos estamos aquí afuera, y vamos a esperar que nos llegue más o menos un poquito de lo que Jesús está hablando, porque en esos tiempos no había micrófono, no habían bocina, no había nada. So me imagino que la gente dice, ¿y qué está diciendo Jesús ahora? Have you ever played telephone? Y nunca te llega el mensaje original y te llega un poquito twisted, right? So yo me estoy imaginando todo esto y ellos no estaban buscando nada para ellos. Ellos no vieron el obstáculo. Ellos estaban enfocados en solo llegar a Jesús. Me viene a la mente la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que si tan solo tocar su manto, right? Ella no quería ser el centro de la atención, pero ella sabía que si ella llegaba así a Jesús, ¿ok? Y ella no tenía a nadie que la ayudara. Este paralítico tenía 4 que lo estaban cargando. Entonces, estos 4, me imagino, vieron los milagros que Jesús hizo en la sinagoga cuando Jesús primero entró a Capernaum. Yo me imagino que ellos dijeron, espérate, este es el mismo Jesús que estaba en la sinagoga el mes pasado, 2 meses atrás, no sé. All right? Y ellos escucharon o quizás estaban ahí ellos y presenciaron los milagros y dijeron, espérate, si nuestro amigo hubiese estado aquí, right? Jesús quizás lo sana. Entonces, o quizás oyeron de lo que había pasado la primera vez, no sé, right? Y ellos dijeron, nosotros no vamos a perder esta oportunidad, ¿ok? Para llevar a nuestro amigo a Jesús. No nos vamos, de aquí hasta que nosotros no veamos a Jesús, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Bueno, vemos a este paralítico. Me imagino que la necesidad más urgente de él era que él no podía andar, right? Obvio, porque lo tenían que cargar. Y vemos que todo el esfuerzo lo estaba haciendo estos 4 hombres que lo estaban cargando. Y al ver la imposibilidad de entrar por la puerta, estos 4 no se dejaron por vencidos. ¿Okay? Esto es todo lo que yo veo. Entonces, como no se dejaron por vencer, buscaron otra forma de entrar para poder llegar a donde estaba Jesús. Right? Subieron al techo y la palabra dice que encontraron donde Jesús estaba. So, yo me estoy imaginando que the houses were all together, right? Y no sabían cuál era el techo hasta que se subieron y dijeron, no,
It's here, it's under here, right? Y se subieron, hicieron un roto en un techo de una casa que ni era de ellos. I love this. They had the audacity, tuvieron el coraje, no sé, I don't know how to say audacity, pero, you know, el atrevimiento, all right, para literalmente romper el techo de una casa que ni siquiera era de ellos. Y como si eso no fuera el espectáculo. I'm very visual, right? So I'm imagining, you know, Jesús predicando y le está cayendo pajita, all right? Le está cayendo, you know, mud, lodo, porque en esos tiempos, you know, no había cemento, hacían eso de lodo y de paja y cosas, y Jesús predicando y eso, tic, 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 y Jesús ahí predicando y eso, tic, 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 y me imagino la gente que lograron entrarle a la casa, ¿verdad? Mirando para arriba y mirándose. Yo me imagino la cara de Simón y la suegra, que dice, ¿quién me está rompiendo el techo? I mean, all of this, right? Y ellos fueron quienes provocaron el milagro para este paralítico. Porque el versículo 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿ok? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. All right, wait a minute. Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino, como dije antes, que la necesidad más urgente y más obvia era que este hombre no podía andar. Pero Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Entonces mi pregunta en esta noche es, ¿quién es el que te está cargando? Right? ¿Quién es el que tú estás dejando que te cargue? ¿A quién tú estás dejando que te rodee? Right? Entonces, yo siempre digo, you know, que debemos de buscar rodearnos de personas que estén en un nivel más alto que nosotros. Yo siempre digo esto, you know, busca gente que tiene más fe que tú, busca gente que ora más que tú, busca gente que saben más de la Biblia que tú. Why? Porque esa gente te va a elevar y te va a ayudar, ¿ok? Llegar a tu máximo, right? Muchas veces tenemos miedo de rodearnos de gente, you know, que en nuestros ojos, en nuestra mente, no, esa gente, they're too, you know, they're too smart, or they're too, I'm just going to say it, son muy santos, right? Porque tenemos miedo y no debemos de ser así. Siempre debemos de rodearnos de gente que ayude a crecer nuestra fe. Porque si estos amigos fueran otros, se hubiesen unido a la lástima de esta persona, ¿verdad? Y lo hubiesen dicho, ay, bendito, yeah, you know, pues, está paralítico para su vida, right? Pues, you know, que sea la voluntad de Dios. No, right? En Proverbios 27, versículo 17, dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En The Message Bible, en inglés me gusta mejor porque dice, you use steel to sharpen steel. Otras versiones dice, iron sharpens iron. And one friend sharpens another. Okay. En Juan 15:13 dice, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y en Eclesiastés 4:9 y 10 dice esto, la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además,
si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Okay. Wow. So, lo primero que yo veo aquí es que la fe de estos cuatro, right, provocó el milagro que este paralítico necesitaba. Y vemos que Jesús sana su necesidad más importante primero, la de su espíritu, right? Porque primero se dirige a su alma, porque dice que Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si nuestra alma está bien, todo lo demás cae en su sitio, right? En tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque según prospera nuestra alma, prospera todo lo demás. Después de eso, cuando la gente escuchó lo que Jesús dijo, causó un poquito de bochinche. Right? Porque siempre tiene que haber un bochinche. All right? Si leemos en el versículo 6, right, de Marcos 2, dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Right? So, yo busqué la definición de cavilaban. La definición de cavilaban es reflexionar o pensar en una cosa con insistencia o preocupación, dándole mucha importancia. La segunda definición dice pensar con detenimiento y profundidad en algún hecho o asunto. Pensar con persistencia y preocupación en algo. Okay. So, aquí estaban, los escribas, los religiosos, y cuando oyeron a Jesús, se preocuparon. Right? Porque de acuerdo a la definición, empezaron a reflexionar porque nunca han oído esto y se preocuparon porque dice, espérate, está blasfemando, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Right? Y cuando Jesús dice en el versículo 8, dice, y cuando luego Jesús en su espíritu, cuando él y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ok. So vemos el bochinche, ¿verdad? Los religiosos se espantaron, no lo dijeron con la boca, pero lo estaban pensando en su mente, en su corazón. Jesús, por el Espíritu Santo, se da de cuenta, se dirige a ellos y hace el milagro y sana a este paralítico, ¿verdad? Pero al paralítico, cuando él se dirige al paralítico, él le dice tres cosas. Él le dice, levántate. Él le dice, toma tu lecho
y él le dice, vete a tu casa. Levántate. Dios nunca nos deja o nos va a dejar caídos. En Salmo 52, versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Lo segundo que que Jesús le dice a este paralítico, le dice, toma tu lecho. El Señor le dio el poder a este paralítico sobre lo que antes tenía poder sobre él. Right? En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y lo tercero que él le dice, vete a tu casa. Dios siempre quiere que nosotros seamos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Right? Nosotros debemos de ser un testimonio vivo a los nuestros. En Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos, y esta porción que voy a leer es de la samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo. Pero voy a empezar a leer en el versículo 39 de Juan 4. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Estaba hablando de Jesús. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo no sé de ti, pero yo quiero ser de aquellos que soy lo que puedo cargar a otra persona y llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? Yo quiero ser ese amigo, esa amiga que pueda provocar un milagro para el que está a mi lado. Yo estaba también, me vino a la mente lo que pasó con Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando lo tiraron en la cárcel, ¿verdad? Estaba predicando, reprendieron a una muchacha, lo que se estaban lucrando de lo que esa muchacha estaba haciendo, le dio coraje, se lo llevaron, a las autoridades y lo tiraron en un foso, bien adentro, right? Eso se encuentra en Hechos 16. Pero yo quiero empezar a leer del versículo 25, pero lee el capítulo completo porque vas a ver todo lo que sucede. Pero en el versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó en toda su casa de haber él creído en Dios. ¿Okay? Me encanta este pasaje porque dice que todas las puertas y todas las cadenas de todos los presos que estaban ahí al alcance de la voz de Pablo y de Silas, las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas. Por causa de la fe de Pablo y de Silas. Por causa de la adoración de Pablo y de Silas, provocó que todas las puertas y todas esas ataduras, no solamente de ellos, right? No solamente de ellos. Porque how many times, cuántas veces nosotros a veces somos selfish, right? Y queremos la bendición, Señor, bendíceme, bendíceme a mí, bendíceme a mí. Pero, y no es que está malo, you know, I mean, we ask for stuff, okay? Pero yo siempre digo que somos bendecidos para bendecir. Nuestra bendición no es para que nosotros nos quedemos con ella, ¿ok? Y nos convirtamos en cristianos obesos, all right? Obese Christians, porque solamente queremos recibir y comemos bien y comemos bien y comemos bien y nunca damos nada, right? Pero me fascina este pasaje del paralítico y los 4 que lo cargaban. Because they weren't selfish. ¿Ok? Ellos no estaban buscando nada para ellos. Ellos estaban cargando con dead weight. Right? I mean, la más flaca mía, yo no puedo cargarla. She's heavy. ¿Ok? Imagínate una persona, un hombre, you know, y tú cargando, aunque habían 4, uno no sabe cuánto tiempo estaban andando, right? Uno no sabe de dónde vinieron. Uno no sabe todos los obstáculos que ellos enfrentaron antes, right? De llegar al sitio de donde estaba Jesús y después encontrarse con otro obstáculo de no poder llegarse a Jesús, right? Y aquí vemos también Pablo y Silas, imagínate si Pablo y Silas deciden sentarse ahí a llorar. ¿Ok? Porque, déjame decirte, ellos no hicieron nada mal. Y cuando tú lees, ellos le dieron una pela. Le arrancaron sus ropas, lo dejaron desnudos y lo tiraron en el roto más hondo, más oscuro. Yo me imagino que estaba frío allá abajo. Me imagino que su cuerpo estaba adolorido. All right, they didn't have nothing to sing about. Okay? They have nothing to sing about. Uno se corta el dedo y se pone a llorar todo el día. Okay? I mean, imagínate si ellos deciden llorar, quejarse, si ellos deciden tener un pity party, una fiesta de lástima. Ese milagro no ocurre para ellos ni para los que están alrededor. ¿Okay? Los dos se tuvieron que poner de acuerdo a no estar tristes. Me imagino que se animaron uno al otro y dijeron no. Right? Bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Right? Pero todos en un momento u otro necesitamos
alguien en nuestras vidas que nos pueda cargar. Right? Todos necesitamos en un momento u otro en nuestras vidas que nos animen, que nos levanten nuestra fuerza, right? Que nos guíe hacia Jesús, you know? Que nos diga, let's pray. Y no te digan, oh, come on, let's go out and party and you'll forget about everything. Right? Moisés tuvo a Aarón, David tuvo a Jonatán, Ruth tuvo a Noemí, Esther tuvo a Mardoqueo y Jesús, él tuvo a sus discípulos. ¿Okay? Porque Dios nunca quiere que estemos solos. ¿Okay? Pero sí tenemos que escoger bien aquellos que nos van a estar a nuestro alrededor. Sí tenemos que escoger aquellos, we need to be smart about it, y tenemos que tener cuidado a quién nosotros vamos a dejar que nos cargue en los momentos débiles. ¿Ok? Primera de Corintios 15, versículo 33, y esta es la traducción en lenguaje actual, dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Ok? Y para concluir, quiero preguntar, ¿quién está tú dejando que te hable a tu oído? Right? Es una persona que tiene una palabra de vida, una palabra de fortaleza, right? Una palabra que te va a animar y te va a dar las fuerzas que tú necesitas. ¿Quién estás tú dejando quien te cargue? Right? Tenemos que tener cuidado que las personas, no nos dirija en an opposite way, right? Que siempre nos enfoquen y que nos ayuden a mantener nuestra mirada hacia Jesús, hacia Dios. ¿Ok? La gente con que tú te rodeas te están llevando más cerca a Dios, right? Están ayudándote a aumentar tu fe, están ayudándote a vencer los obstáculos que todos los tenemos todos los días, right? Si no es así, pídele al Señor que gente que te ayude a acercarte más a Dios. ¿Ok? Busca gente que te ayude en tu propósito, en tu llamado, en tu don. Busca una iglesia que te encamine bien, que te ayude a crecer. Right? Busca amistades sanas que no resten de tu vida, sino que añadan algo, right? Que aporten algo que sea de provecho, right? Que sean lo que provoquen el milagro que tú necesites. ¿Okay? El propósito y que ayude a sacar ese propósito que está adentro de ti. Porque Dios quiere que nosotros seamos enteros, right? Como yo leí que es el deseo que nosotros, que tú y yo prosperemos en todas las cosas, right? Y en salud, así como prospera nuestra alma. Y sé para otro el que provoque un milagro. Que cada vez de donde tú puedas entrar, donde tú estés, que los milagros, que tú provoque algo de parte de Dios, que cuando te miren, sepan que tú eres una hija o un hijo de Dios. Vamos a dejarnos
dirigir por el Señor y vamos a ser aquellos que provoquen un milagro para otros, para que Dios sea el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Buenas noches. Me encantó esta palabra. Yo sé que a ti también. Ver la historia bíblica de un punto diferente siempre es una bendición. Y acuérdate, quizás lo que tú piensas que es una locura es todo lo que Dios necesita para desatar tu milagro. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor. Sinceramente, lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. No es poca cosa. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Chao.